Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué lectura tienen ustedes como FUSADES y particularmente cuando se habla de estudiar nuevos impuestos? Lo que nosotros hemos visto es que precisamente todo lo que se ha hecho en cuanto al ajuste fiscal ha ido por el lado de los ingresos. Hemos visto la creación de nuevos impuestos, hemos visto el aumento de las tasas de los tributos, hemos visto el aumento de también las tasas de los servicios y en general hemos contabilizado cerca de 33 medidas que se han hecho que han sido relacionadas con nuevos impuestos o aumento de tasas y tributos. Y lo que vemos es que todo eso tiene un impacto negativo, ¿verdad? Porque además, si usted se fija, no ha solucionado el problema fiscal, porque solo se ha concentrado en lo que es la parte de ingresos. Y todo eso, cuando usted tiene un sistema tributario, tiene que ver qué impuestos va a poner. Todo impuesto pues es impuesto, nadie lo quiere, pero hay ciertos impuestos que son más distorsionadores que otros. Y sobre todo el mensaje que se manda de incertidumbre, porque en cualquier momento dicen no vamos a poner nuevos impuestos, pero al cabo de unos días, unos meses, sí va a haber nuevos impuestos. Entonces hay un mensaje también de incertidumbre, además de que cuando usted lo establece, pues golpea a las empresas, y las empresas lo están resintiendo ya. Rafael, y la ciudadanía. Perdón. Rafael, ese enfoque de ingresos no debe de ser la prioridad en una situación crítica fiscal como la que vive el país entonces, como lo plantea en este caso Carolina. Bueno, yo creo que es un elemento bien importante analizar si nosotros nos enfrentamos a una crisis económica o una crisis fiscal. Como economista siempre le hago la broma, Ernesto, de que si hay 3 economistas hay 4 opiniones, pero creo que son ambas. Es tanto una crisis económica como una crisis fiscal. Pero en la parte económica, el punto medular, el reto que tiene el país es dinamizar el crecimiento económico. Es decir, generar riqueza, generar empleo, generar trabajo. Pero aquí tenemos un problema bastante serio que es estructural. El mismo Fondo Monetario Internacional destacaba que de 2000 al 2014 el crecimiento de la economía promedio fue de 2%. El tema es sumamente importante en términos de que estamos entrando, o ya entramos, mejor dicho, a un escenario electoral dentro del cual todos van a empezar a medir los efectos en términos electorales de las decisiones que toman. El gran problema, y para resumir aquí, y tal vez después vamos a entrar, porque han hecho la pregunta por qué razón el país entró en esta crisis, creo que esta pregunta es de fondo y está muy bien formulada por su equipo, porque realmente, para concluir en esta primera parte, el elemento más importante es cómo se genera confianza entre el sector público y el sector privado, entre el gobierno y el sector empresarial. Ese es el elemento fundamental en estos momentos. No se puede seguir poniendo a los empresarios como los malos de la película y pretender aumentar las inversiones. Eso no es posible. Entonces, yo creo que el elemento fundamental es cómo se genera confianza, y en ese sentido la discusión no es de política económica, no es en términos de la política fiscal, es en términos de economía política, es decir, cómo se logran los entendimientos básicos entre los diferentes sectores para tener un curso que permita sacar adelante al país. La economía no está creciendo como debería hacerlo, y eso hace que no se recauden suficientes impuestos. Tenemos un gravísimo problema. ¿Cuál es la razón que uno quiere que crezca la economía? Uno quiere que se generen empleos. Esa es la razón fundamental del crecimiento económico. Y nosotros tenemos que entre 2009 y 2016 se crearon 119.000 empleos formales. El número parece muy grande,
Pero fíjese que se necesitaba haber creado 447.000 empleos. Quedaron 327.000 jóvenes sin empleo, la nueva fuerza laboral. Y eso es desastroso para un país. Si ellos estuvieran trabajando, aunque fuera un salario muy bajo, estarían efectivamente contribuyendo de mejor manera al crecimiento económico. El gobierno ha hecho sus proyecciones en diferentes momentos de crecimiento económico y no ha cumplido ninguna de ellas. Sí, es extraordinario. Fíjense que en el 2011 dijeron que iban a crecer 2.5 y se creció 2.2. En el 2012 dijeron que iba a crecer 3% y se creció 1.9. En el 2013 4% y se creció 1.8. En el 2014 se iba a crecer 4% y se creció 1.4. Y seguimos en ese ritmo porque la economía no crece. ¿Por qué no crece la economía? Más allá de lo que vamos a ver estructuralmente. Cuando uno está en el aula de clase y le explica a los alumnos qué es lo que debe hacer con la política fiscal, cuando la economía no está creciendo lo suficiente, uno lo que intenta es que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Entonces, lo lógico, aunque parezca mentira, sería bajar los impuestos para que la gente tenga más dinero en su bolsillo y pueda consumir más, mover la economía, las empresas contratar más empleados, Bajar etcétera. impuestos, dices. Eso es lo lógico. Estoy hablando del texto, texto. Eso dice lo del texto. El problema es la baja de inversión, la baja inversión en el país. O sea, un país no puede crecer más allá de lo que se requiere, en el caso de nuestro, de 3% para arriba, si no se incrementa la inversión. Y estamos a tasas del 15, entre el 15 y 16% del Producto Interno Bruto. Y eso no es del 2009 para acá, eso viene desde antes, incluso de finales de siglo del año pasado. ¿Verdad? El Salvador ha tenido un comportamiento que no ha permitido un crecimiento acelerado. Entonces, el punto central, yo creo, en términos estructurales, en términos que requiere el país enfrentar, es el tema de la inversión. ¿Cómo se incrementa la inversión en el país? Ese es el punto central. Ahora, en cuanto al desafío como país, es bien claramente que es la generación de empleo. O sea, se necesitan crear 60.000 empleos al año y solamente un 15% se logra generar. Entonces, lo que está creciendo en el país es la informalidad, ¿verdad? Que entonces, lógicamente que no pagan o pagan menos impuestos y por lo tanto la clase media es la que está recibiendo el mayor impacto y por lo tanto cada vez que se dice que van a aumentar impuestos, la población en general, no solo el sector empresarial, sino la población reacciona en términos de que está sacrificando su economía familiar. Vamos a suponer que todos ustedes son del FMLN y yo les voy a decir a ustedes, acompáñenme que necesitamos más impuestos, hemos luchado tanto, hemos trabajado tanto desde la montaña, necesito eso yo como presidente de la República. Va a ver que nadie me va a acompañar, ni siquiera los mismos del partido. Y si yo lo coloco por el lado del otro partido grande mayoritario de Arena y les pido a ellos, por favor, ayúdenme a que apoyemos al gobierno para que salga adelante con estos impuestos, tampoco se van a poner de acuerdo. Es algo que cada vez que nos vamos acercando, sobre todo a las elecciones, nadie quiere pagar el costo político. Sí, de una medida tal. Es que, ¿cómo soluciono el problema fiscal? O aumento los ingresos, que lo puedo hacer vía administrativa o vía crecimiento económico, o mayores impuestos y nuevas tasas. Entonces, más impuestos. O si no, recortar el gasto. Y a veces recortar el gasto empezamos a tocar áreas sensibles que tampoco el que está en el gobierno las quiere hacer. Entonces, es un problema bastante delicado y cuesta que se pongan de acuerdo justamente por esa situación. Entonces, ahí tenemos un gravísimo problema. Y miren este caso que a mí me preocupa bastante. El gasto, entre el 2016 y 2017, el gasto, y estoy sacando el gasto corriente de una publicación que entregó el gobierno en la Asamblea Legislativa sobre la situación fiscal, y aumenta de 4.668 el gasto corriente a 5.072 millones. Es decir, en un año estamos aumentando 404 millones de dólares. No puede ser. Es 1,5% del PIB, más o menos, casi 2 puntos del PIB. Entonces, no podemos nosotros hablar de solucionar el problema fiscal
teniendo este tipo de aumento en el gasto. Es inconcebible. Ok, Rafael. Yo creo que es sumamente importante desde la perspectiva ciudadana reconocer justamente la crisis de credibilidad por la cual atraviesan los partidos políticos. Eso es indiscutible. Voy a poner un ejemplo de casa. Recientemente el presidente del Grupo Megavisión y presidente también de Rayones del Salvador fue reconocida su labor por parte del sector industrial, don Antonio Zafio. Y recojo unas declaraciones que, por cierto, él en ese marco, en ese contexto, ofreciera al periódico El Diario de Hoy, donde él decía, se necesitan incentivos. Cuando uno tiene una idea, hay que aferrarse y tratar de desarrollarla, cueste lo que cueste. Y empezar una empresa no es fácil, siempre hay muchos tropiezos, pero con la ayuda de Dios y que la banca apoye, se puede desarrollar, pero debe de haber incentivos. Y más abajo dice, él recordando un poco los inicios de Rayones del Salvador en 1960, dice, El Salvador logró industrializarse porque se aprobaron leyes para invertir. Pregunto, ¿no debería de repetirse esta misma historia? Fíjese que pues uno tiene que ver el pasado y ver los elementos positivos y negativos. Yo creo que estamos en un nuevo ambiente. Tienen que haber incentivos. Bueno, yo creo que el comentario de don Antonio Zaffi es bien importante en términos de que justamente cuando se da el proceso de industrialización en El Salvador, hay una apuesta clara al mismo y ahí surge todo lo que se conoció como las leyes de incentivos fiscales. Claro. Y en el marco del mercado común centroamericano. Ahí se empieza a hacer todo el cambio, digamos, en términos de infraestructura, sí, de educación, etc. Entonces había una claridad en términos de una apuesta estratégica. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.